Bien, hermanos, hoy comenzamos lo que se ha denominado la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de Pasión. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 21, la tengan ahí preparada, porque en esta mañana vamos a recordar o a entender por qué hoy los calendarios marcan un nombre y es para algunos Domingo de Ramos. Tal vez en algún teléfono de ustedes al abrirlo hoy vieron este nombre. Hoy es Domingo de Ramos. Es el inicio de la Semana Santa, ocasión en que recordamos la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El Domingo de Ramos trata últimamente, o más bien, marca una tradición de algo que se recuerda o se conmemora, a veces sin mucho entendimiento. Y la gente normalmente, y especialmente quienes tienen la religión tradicional, la religión católica, consiguen o compran, porque ya se venden, ramas de palmera. Y lo hacen con el propósito de que un sacerdote las bendiga. Y de hecho hay creencias alrededor de estas cosas. Muchos creen que las ramas bendecidas deben guardarse en la casa. A veces deben colgarse detrás de la puerta. Tal vez usted lo ha visto o lo ha oído. Y lo hacen como protección contra los ladrones. Lo hacen tal vez para que no entre la pobreza a la casa, o la enfermedad, o la mala suerte. En algunos casos se sabe que estas mismas ramas o palmeras han sido quemadas para producir la ceniza de miércoles de ceniza. En algunos lugares se hace eso, pero en otros toman las palmeras que se guardaron desde el Domingo de Ramos del año pasado, y así si se avecina un huracán, entonces las baten y las queman para que el huracán no llegue a su casa. Dicen que para ahuyentar el huracán, o se colocan, algunos las colocan en las habitaciones para ahuyentar las malas vibras, los malos espíritus. Y todo esto, francamente, es absurdo. Pero ¿qué nos enseña realmente este día? ¿Qué podemos aprender y qué se recuerda en concreto el Domingo de Ramos? Bueno, pues se trata de un suceso, de un acontecimiento que se narra en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tomaron nota de este suceso porque es un suceso sumamente relevante en la historia del cristianismo y en la obra de redención de Jesús a favor nuestro. Jesús estaba llegando a Jerusalén, una ciudad que para entonces tendría aproximadamente unos 250,000 habitantes. Y era el inicio de la Semana Mayor en el calendario judío, la semana de la fiesta de la Pascua. Durante 7 días se reunían en Jerusalén para esta fiesta hasta unos 3 millones de personas. Imagínense eso. Una ciudad con 250,000 personas, y en estos días se veía sobrepoblada con 3 millones de personas celebrando esta fiesta. Permítame contarles que 2 días antes de ese domingo, que es el domingo antes del domingo de resurrección, que es exactamente una semana antes de que Jesús sucedió algo, fue algo muy, muy interesante, que fue el día de la resurrección, ¿cierto? Todos vamos a hablar de la resurrección el próximo domingo. ¿Cuántos van a estar aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, 2 días antes de ese día de Ramos, fue que Jesús resucitó a Lázaro. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, hay algunas cosas que tienen que ver. Y para que usted se dé cuenta y se haga una idea del panorama de todo lo que sucedió, pues es importante que quede en nuestra mente cómo fue ese tiempo, esa semana última del Señor.
porque el Señor había estado ya con sus discípulos durante 3 años, mostrando realmente claras señales de que Él era el Hijo de Dios, el cual vino al mundo, no a darte ni a darme a mí o a darnos nuestro merecido, sino más bien Él a recibir nuestro merecido en lugar nuestro. Y hasta ese momento Jesús ha estado trabajando cada día, sirviendo, sanando a los enfermos, para que se manifestase que Él en verdad era el Hijo de Dios. Él estaba dando vista a los ciegos y para que pudiera también revelarse ante todos y ante aquel pueblo quién estaba llegando, quién estaba frente a ellos. Y la obra del Señor básicamente era llamar a todo el pueblo al arrepentimiento y a la fe, y anunciando el reino de los cielos. Es interesante también ver que Jesús, tal vez usted lo recuerda en su ministerio, en muchas oportunidades Jesús se movía de una forma más bien discreta, y Él lo hacía con mucha discreción. Por ejemplo, Él sanaba personas. Nosotros no vayan ahí, por favor, si quieren solamente lo apuntan. Pero en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, Él sanó a un leproso, al cual curó de forma instantánea, y el Señor le advirtió, le dijo: mira, no lo digas a nadie. Y luego en Marcos también, en capítulo 8, versículos 22 al 26, vemos también cómo el Señor sanó a un ciego en Betsaida y lo envió a su casa y le dijo: no entres en la aldea ni le cuentes a nadie en la aldea de lo que ha pasado. Y cuando uno lee estas cosas, cuando uno se encuentra con estas frases, seguramente piensa: ¿acaso no se trataba más bien de que esas señales se dieran a conocer? Pero Jesús decía: no lo digas a nadie. Bueno, ¿por qué sucedía esto? Porque eso debía ser conocido justo en el tiempo correcto, en el tiempo en el que estaba establecido de parte de Dios que estas cosas se dieran a conocer. Y así entonces cada cosa iba a suceder en su tiempo. También es importante que tengamos en cuenta que desde el mismo momento que el Señor Jesús entró en la sinagoga y dijo las palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a declarar a los presos la apertura de la cárcel. Él dijo ese día en la sinagoga, usted encuentra ese pasaje en Lucas capítulo 4 versículos 16 y subsiguientes, usted encontrará que él dice: estas cosas, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y desde ese mismo momento, desde ese mismo día, los religiosos de su época intentaron matarlo, pero ninguno pudo hacerle nada. ¿Por qué? Simple y llanamente, nadie pudo echar mano sobre él. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. Y esa es la explicación que tenemos cuando vemos a Jesús decir: todavía no digas nada, no comentes nada, no lo cuentes. De hecho, por ahí Juan capítulo 11, en el versículo 54 nos dice que Jesús mismo no andaba abiertamente. Así dice, no andaba abiertamente entre los judíos, sino que por un tiempo incluso se alejó a una región contigua o cercana al desierto. Cuando Jesús resucitó a Lázaro 2 días antes de la fecha que recordamos hoy, el furor de los religiosos contra él creció enormemente. Y entonces sí ya decidieron darle muerte cuando vieron que las multitudes le seguían. Sintieron rabia porque las multitudes seguían a Jesús, y entonces de una vez decidieron matarlo. Y esta semana antes de la fiesta de Pascua, dice en Juan 13:1 que Jesús sabía que su hora había llegado. Y Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y Jesús anunció y dijo acerca del tiempo, dijo: la hora viene y ha venido, ya que serán ustedes todos esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén.
O sea, Jesús sabía que la hora había llegado, que el tiempo de darse a conocer abiertamente había llegado. La palabra del Señor nos dice, es una palabra que nunca olvido, es una palabra maravillosa. En Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Cristo entendió que era la hora. Amados hermanos, los planes de Dios para los suyos, los planes de Dios para los suyos, comenzando desde su propio Hijo y siguiendo luego para con nosotros, los planes de Dios se van a cumplir en su tiempo. Hay un tiempo perfecto para cada cosa. Por eso cada cosa tenía que ser hecha en el tiempo correcto. Y así como el Padre exaltó a su Hijo después de aquella humillación, también nosotros recibiremos gran recompensa después de esta leve tribulación momentánea que dice la Escritura, a la cual estamos sometidos todos nosotros. Nuestra fe es probada, pero Jesús, amados hermanos, no se estaba escondiendo como tal vez alguien puede pensar. Y cuando usted lee que Jesús dijo, no lo digas todavía, o que andaba discretamente, no piense ni por un momento que el Señor quería evadir el sacrificio en la cruz. De hecho, Él dijo en Juan 10:18, yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para tomarla, y tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Este mandamiento, dice el Señor, recibí de mi Padre. Entonces el Señor, amados hermanos, comprendemos que no estaba escondiéndose. Y ahora había llegado a la fiesta de la Pascua. Y algunas personas, dice la Escritura, se preguntaban si quizá Jesús asistiría a la fiesta. Muchos tenían dudas, porque ya incluso, pues por orden de los religiosos de aquel tiempo, decían que cualquiera que viera a Jesús lo denunciara para que fueran por él y le dieran muerte. Entonces la pregunta era, ¿va a venir Jesús? ¿Será que va a atreverse a aparecerse por aquí? Pero Jesús va a entrar en Jerusalén. Va a entrar justo en el inicio de la fiesta de la Pascua, y va a entrar de una manera que no puede ser más obvia, más pública. Va a entrar de una manera triunfal, ruidosa, estruendosa, con lo cual demuestra que Él no andaba con miedo, no andaba con temor al entrar, así como lo vamos a ver entrar hoy a través de la Escritura. Prácticamente Él dijo, aquí estoy. Me estaban preguntando por mí, aquí estoy. No tienen que irme a buscar a las cuevas como si yo fuera un delincuente. Nadie tiene que irme a buscar debajo de la cama de Lázaro como si yo fuera un cobarde. Y ahí está esa entrada triunfal en Jerusalén. Y esa entrada es la que va a desencadenar ahora sí la acción final de los sacerdotes para darle muerte. Aun cuando los sacerdotes no querían matarlo en esta fiesta de la Pascua ante tantos testigos. Ellos querían y preferían que fuera en otro día, en otro tiempo. Y humillarlo sí, y maltratarlo sí, pero sin tanta gente que pudiera ser testigo de esa muerte. Pero amados hermanos, ¿cuántos saben que las cosas que van a ocurrir con Jesús y las cosas que ocurran con nuestras vidas cuando estamos en obediencia a Dios no van a ser del modo del mundo, no van a ser del modo y la forma que el hombre quiere, sino de la forma que Dios quiere? Y Jesús, amados hermanos, tenía que morir entre multitudes y en la Pascua, porque Él mismo vino a convertirse en nuestra Pascua. ¿Qué entonces, mis hermanos, celebramos nosotros? ¿Pero qué celebraban los judíos en ese tiempo? ¿Qué es la Pascua? Tal vez usted se acuerda cuando comienza la primera Pascua, que el pueblo de Dios era ¿qué? Esclavo en Egipto.
¿Y recuerdan qué pasó? El Señor mandó muchas plagas y la última que mandó, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Pero el Señor ordenó al pueblo hacer lo siguiente: hacer un sacrificio de un cordero y pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del sacrificio de este cordero. Y ahí sucedió algo maravilloso. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos cumplieron la instrucción que Dios mismo les dio. Pusieron la sangre del cordero. Y aquella noche, aunque los primogénitos de toda la gente y hasta de los animales murieron, los de ellos, los del pueblo de Dios, no murieron. La muerte pasó de largo. Eso es lo que significa Pascua. No tiene nada que ver con la Pascua de los americanos, de un conejo o de huevitos de colores. Nada tiene que ver eso. La Pascua tiene que ver con esto que les acabo de mencionar. La Pascua significa pasar por encima. La muerte pasó por encima, no tocó al pueblo por causa de la señal de la sangre de un cordero. Bueno, amados hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que arranca de nuestra historia el pecado que nos separó de Él, el pecado que nos marca a una eternidad sin luz, a una eternidad en tinieblas, a una eternidad horrorosa. Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha hecho posible eso para usted y para mí. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Oh, gloria a Dios. Por la gracia de Dios tenemos esta bendición. Entonces Jesús tenía que morir en la Pascua y nada ni nadie podía cambiar eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento perfecto que Dios quería que sucediera. Y era el cumplimiento de aquello que simbolizó en el pasado la libertad para el pueblo de Dios. Y solamente Jesús pudo dar su sangre perfecta por nosotros. Y ahora iba a entrar triunfante en Jerusalén. Vamos a leer ahora por fin en la Biblia. Estoy comenzando en la introducción. Imagínense a qué lo voy a acabar. Mateo 21:1 al 3. Leemos todos juntos. Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y escuchen esto. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. En esta porción de Mateo no dice que sí hubo alguien que les preguntó, pero cuando vemos los pasajes paralelos, encontramos que en Lucas sí se dice. Pero sigamos adelante. Ahora acompáñame por favor ahí mismo al versículo 6, en ese mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Cierto que sí? Vamos al 7, luego veremos los intermedios. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Fíjense algo muy, muy interesante. Aquí podemos sacar como reflexión lo siguiente. ¿Qué cosa? Para muchos, ir a hacer, como dicen los mexicanos, ir a hacer los mandados no es algo como muy relevante. Pero algunos se acercan al Señor prefiriendo ser como de la multitud y no de los servidores. Algunos dicen: no, lo que pasa es que yo no quería algo tan sencillo para hacer. Yo quería más bien predicar, yo quería más bien
yo quería más bien al menos estar en la alabanza. Yo quiero hacer algo verdaderamente importante. ¿No es importante hacer la voluntad de Dios? Aunque sea ir a traerlo del burrito. Amados hermanos, aquí vemos al Señor mandando a sus discípulos por este burrito y por la mamá del burrito, que para la época y para este pueblo, tener un burrito a disposición era como tener un automóvil. ¿Cuál es el que le gusta a usted? Tranquilos que no voy a orar para que Dios les dé un carro, eso sí, olvídese. Y como alguien diría, bueno, a mí es que no me llama mucho la atención arriar burros, porque los burros son medio testarudos. Amados hermanos, si Dios te manda por los burritos, tenemos que ir por los burritos. ¿Sí o no? Porque para el servicio del Evangelio y el mensaje de Cristo, ir por los burritos, amados hermanos, es realmente honroso. Amados hermanos, Jesús no nos necesita a nosotros, pero Él nos usa. Yo esperaba un gloria a Dios. Porque realmente que el Señor nos tome en cuenta es lo más honroso que un hombre, una mujer, por pequeña que sea la cosa que haga, puede llegar a ser. Todos nosotros hemos tenido sueños. Mi hija dice, la más pequeña dice que ella quiere ser odontóloga especializada en niños, gloria a Dios. Mi otra hija quiere ser artista, gloria a Dios. Ella le gustan las artes plásticas, gloria a Dios. Pero ninguna de esas cosas. Yo quería ser abogado, futbolista profesional. Todas esas cosas yo quería ser. Actor de cine. No, mentira, eso no. Galán es el alcalde, hermano. Pero no hay nada más honroso que servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios puede hacer la obra sin nosotros, pero Él nos da el privilegio de ser usados por Él. Y aquí vemos al Señor Jesús con su equipo de avanzada. Él tiene discípulos para usarlos conforme a su plan. ¿Y para qué? Para todo tipo de trabajo. Él te rescata de la muerte, pero no para que pases toda la vida en posición neutral. No, amados hermanos, no quiere que estemos por ahí parados y parqueados. ¿Cierto que no? Él nos salva para ponernos en acción, para que avancemos, para que nos movamos, para que nosotros hagamos cosas, aunque consideremos que el encargo que nos está haciendo el Señor es algo menor. Y repito, si te manda por los burritos, pues vas por los burritos. Usted dirá, ¿por qué tanto burro? Pero pues ya se dará cuenta. Y debemos ir por los burritos, obtengamos o no obtengamos reconocimiento, aprecio o alguna ganancia. ¿Por qué? Porque nuestra ganancia es el Cordero de Dios. Esa es nuestra ganancia. Y no es porque la merezcamos, es que Él mismo se puso en ese lugar. Entonces, tal vez te parezca pequeño lo que tienes que hacer. Pero amados hermanos, hay que recordar no solo que Dios nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo. Hay un propósito por el cual Dios te ha salvado y me ha salvado. Y tenemos que cumplir ese propósito en nuestra salvación. Porque no podemos, escuche bien esto, no podemos dividir nuestra condición de salvos de nuestra condición de siervos. Nadie es salvo para ser el gran hombre o el gran siervo. No existe el gran siervo. Si es un siervo, es un esclavo. ¿Ok? Entonces, por eso si te mandan por los burritos, debes sentirte honrado de ser tenido en cuenta por el Señor. Y luego el Señor nos dice, el relato bíblico nos dice, y si les preguntan a dónde llevan esos burritos, ustedes nada más digan, el Señor los necesita y los verá y los devolverá después. Y aquí podemos ver al Dios del cielo. Aquí podemos ver a Jesús diciendo algo que nadie
en ese mismo momento entendía. ¿Y cómo comprender? ¿Cómo nosotros realmente valorar este instante en el que Él tiene ese dominio de todas las cosas? Y tiene el dominio de todas las cosas y tiene también el mando sobre sus discípulos. Pero no solamente tiene el mando sobre sus discípulos, sino que también los que están lejos y escuchan que el Señor lo necesita, obedecen. ¿Cómo hace Él para que todas las cosas concuerden? ¿Saben por qué? Yo creo que ustedes lo saben. Porque Él es Dios. Y el Dios del cielo está a nuestro favor. Aleluya. Entonces vemos la obediencia de aquellos que fueron a buscar los burritos, pero también vemos la obediencia de quienes soltaron los burritos. Y como les decía, aunque Mateo no los cuenta, Lucas sí cuenta que ellos les preguntaron. El Señor los necesita y entonces entregaron al burrito con todo y mamá. Fíjate cómo el Señor entró en Jerusalén. Este burrito en el que entra Jesús en Jerusalén es un burrito prestado. Y algunos dicen, wow, prestado. Sí, Jesús no estaba mintiendo, evidentemente, cuando dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo no tenía ninguna posesión. Por eso que no te salgan con el cuento de que, como ese burrito no lo había montado nadie. Eso significa que Dios quiere que tú también tengas un carro último modelo, que nadie haya usado. De verdad que es terrible que se use este pasaje para comenzar a alimentar la avaricia de los hombres, como si ya no tuviéramos suficiente, como si necesitara nuestra codicia ser alimentada. Qué cosa tan triste y tan dolorosa es que desde un púlpito un hombre dedique tiempo para decir estas cosas, para mostrar el afán por las cosas materiales. De hecho, también dicen cosas como si te das cuenta, el Señor Jesús estaba vestido con una túnica maravillosa el día que fue crucificado. Por eso entonces los soldados se rifaron el traje del Señor. Eso es mentira, ellos lo hacían siempre. No fue cosa especial, siempre lo hacían. Algún día estudiaremos eso en usos y costumbres bíblicas. Pero tuercen hoy en día las escrituras para tratar de apelar a sus codicias. El Señor Jesús entró en Jerusalén de prestado. Y aquí tenemos esta enseñanza, amados hermanos, que nos muestra que Jesús hizo la obra más grande de todos los tiempos sin poseer ningún bien material. Aunque Él era el dueño de todo, Él puede, hermanos, usar a cualquier persona. Si tienes o no tienes, Dios te va a usar aunque no tengas nada, porque lo que hace falta no es tener, lo que hace falta es ser. No hace falta tener riqueza, lo que hace falta es ser un discípulo de Cristo. Amén. Él era en efecto el Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuántos saben eso? Y Él no necesitó tener nada para hacer esta gran obra. Nosotros tampoco debemos pensar que nuestra necesidad primordial es tener nuestras cosas materiales primero que todo. Lo importante es ser discípulo fiel de Cristo. Lo importante es que seamos un discípulo que camina en el poder del Espíritu Santo, no conforme a sus propias fuerzas, sino en el poder del Señor. Entonces se pueden hacer grandes cosas. Entonces como iglesia podremos hacer grandes cosas. El Señor Jesús lo demostró allí, no teniendo nada y haciéndolo todo. Y haciendo todo vino aquí como siervo. Todavía vino como un siervo sufriente. Solo se necesita un corazón de siervo para hacer las cosas.
para hacer grandes cosas para Dios. Y bueno, tal como el Señor les dijo que iba a pasar, así pasó. Fueron los burritos y los burritos ahí, fueron por los burritos y los burritos ahí estaban. Eso habla, repito, del conocimiento absoluto de nuestro Señor, que nuestro Señor tiene acerca de todas las cosas. Él sabe todo, todas y cada una de las cosas. Él sabía dónde esos dueños tenían a sus burritos. Y quiero darle una noticia, hermano. Una noticia de última hora. El Señor sabe dónde guardas tus cosas, sean dignas o sean indignas. El Señor conoce tus secretos. No olvides que el Señor lo sabe todo. Dios ve donde nadie más ve. Ve adentro del corazón. Que esta verdad, hermanos, nos haga andar con temor y temblor, porque el Señor sabe cada una de las cosas. El Señor sabe dónde tienes guardados tus burritos. Mis amados hermanos, Dios ve todo, ya lo he dicho muchas veces, pero a nosotros nos gusta pensar, nos complace pensar que Dios conoce todo lo que nos pasa cuando necesitamos su ayuda, ¿cierto? Y cuando a veces sentimos que la ayuda no está llegando muy rápidamente, le recordamos al Señor porque creemos que Él tiene como Alzheimer. Señor, ¿acaso tú no sabes todas las cosas que me pasan? Y ahí estamos contentos de que Dios sepa qué cosas nos faltan, cuáles son nuestras necesidades. Ahí estamos contentos, le decimos, Señor, ¿acaso tú no sabes lo que me falta? ¿Por qué? Porque nos complace sentir y saber que Dios conoce nuestra situación y se dispone a bendecirnos. Pero así como el Señor conoce nuestras necesidades y nuestras aflicciones, también conoce otras cosas. ¿Qué cosas? Esos secretos que no quisiéramos publicar hoy aquí, ponerlo en la pantalla. Él conoce cada una de las cosas, sean dignas o sean indignas. Y el Señor en su paciencia, cuando a veces no nos bendice, ¿qué está haciendo Él? Él nos está guiando al arrepentimiento, a no seguir en nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, este conocimiento de la omnisciencia de Dios, pido al Señor que nos haga andar en esta vida con cuidado. Hermanos, Él sabe dónde tenemos cada una de estas cosas. Él sabe que si... Más bien diría que Él sabe y conoce nuestro corazón y sabe si estamos dispuestos incluso a que si alguien necesita un lecho donde dormir, nosotros estemos dispuestos a brindar una cama. Él conoce de verdad. Vamos por favor al versículo 4. ¿Sí saben dónde estamos, no? En primera de Oscar 1:1, no. Mateo 21 dice, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, burrito, hijo de animal de carga. Esto está recordando lo que ya había sido dicho y profetizado antes por el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9. Y eso está en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice ahí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ese burrito fue profetizado 550 años antes. Sale en la foto 550 años antes este burrito. Qué interesante, ¿no? Qué maravilla que Dios cumple sus promesas. Qué maravilla que cada palabra de la boca del Señor que ha sido soltada por Él será verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Será hecha realidad. Y déjeme decirle algo. Antes de seguir adelante, yo quiero volver al burrito.
Ya les dije que iba a hablar mucho del burrito. Porque resulta que si Jesús puede usar un burrito y le prestó un gran servicio, si Dios puede usar un burrito, ¿cuánto más puede usarme a mí? ¿Sí o no? De verdad. Con todo el respeto para el burrito. Si es que vamos a cumplir una tarea de carga, una tarea poco vistosa, una tarea pesada para el reino de los cielos, pues gloria a Dios, porque aunque sea me comparen con ese burrito. Por eso, amados hermanos, si alguno de ustedes siente que no tiene mucho que ofrecerle al Señor, acuérdese del burrito. Acuérdese de ese burrito cuando usted diga: yo no sé hacer nada, yo no tengo talento, yo no creo que pueda aportar nada, yo ¿qué puedo hacer? Fíjate en la Biblia, porque en Primera de Corintios 12 se habla de los distintos dones que Dios repartió a cada uno según quiso. Se habla de un don muy especial ahí, que es el don de servicio. Algunos no quieren ese don. Quieren el don de profecía, quieren el don de hablar en lenguas, quieren el don de milagros, quieren el don y quiere que le digan don. Este don de servicio, así dice, ¿y en qué consiste ese pastor y ese don? Algunos llegan y: pastor, ¿y ese don en qué consiste? A ver si como que me llama la atención, porque a mí como que me gustaría otra cosa. Ese don consiste en hacer lo que sea y rendir cualquier servicio, cualquier cosa en la que se requiere voluntad, fuerza de trabajo, manos, pies, y es un don espiritual. El don de servicio no es poca cosa. Si está en la lista de los dones, entonces no es una poca cosa en el reino de los cielos. Vamos a ver a continuación de esta historia. Bueno, otra vez hablar del burrito. Ya sé, cuando salga de aquí todos me van a ver orejas largas. Pero el burrito los hebreos lo usaban para transporte, pero vean una cosa, que el que está entrando ahora, el que va a entrar ahora a Jerusalén, va a entrar como rey. Y lo usual era, para que un rey hiciera su entrada, no era en un burrito, ya sabemos que era en un corcel, ojalá blanco, un caballo. Bueno, Jesús está entrando esta vez en un burrito, ¿por qué un burrito? Escuche bien esto. Porque el burro es símbolo de paz. No se hace la guerra sobre un burrito, ¿verdad? Los soldados no van en burro, no salen a la guerra en burro. No, ellos alcanzaban rápido. Iban en caballos. De lo cual se entiende que si alguien viene sobre un burrito, viene en son de paz. Y eso es uno de los nombres de nuestro Señor, Príncipe de paz. Y aquí viene a traer paz a Jerusalén, viene a traer paz al mundo entero. Y esa entrada, que significa la entrada triunfal del Príncipe de paz, representa para usted y para mí la paz que no podemos conseguir en ninguna otra parte. Y así vino Jesús, humilde como siervo, porque está proclamando con esto que Él vino a hacer que fuera posible la paz entre Dios y nosotros. Amén. Amén. Habiendo sido enemigos de Dios, ahora hay paz entre Dios y nosotros por causa de Jesucristo. Por causa de Él y por medio de Él. Aquella paz perdida por nuestros pecados, el Señor nos vino a dar la oportunidad de recuperarla al morir por nosotros pecadores en una cruz terriblemente dolorosa. Jesús vino entonces en son de paz. Por eso entró en un burrito. Pero un día Él, amados hermanos, volverá. Y le digo una cosa, Él no va a regresar sobre un burrito, sino que va a volver, y dice la Escritura, a juzgar a vivos y a muertos, a juzgar al mundo con justicia, a dar a cada uno el pago según sus obras.
Y le voy a leer lo que dice la palabra con respecto a la forma en que volverá el príncipe de paz. Ahora no vendrá en un burrito. Mire con lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 13. Y aquí el apóstol Juan dice, contando la visión que él tuvo directa y la revelación de parte de Dios para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto. ¿Y aquí un qué? Ya no hay burro. ¿Ok? Significa que ahora viene como rey victorioso y dispuesto a pelear. Dice, después de esa coma que se sitúa después de la palabra blanco. Y el que montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y ¿qué? Pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Así vendrá. ¿Cómo lo quiere recibir? ¿Lo quiere recibir hoy? Como príncipe de paz. ¿En paz? ¿O quieres tener un enfrentamiento con el Dios del cielo, que viene dispuesto a pelear con una espada en su mano y dispuesto a juzgar a vivos y a muertos y a pedirle a cada uno de nosotros cuentas de lo que ha hecho, de sus obras y de todos, incluso sus pensamientos? ¿Quién está entrando aquí? Dice Jesús. Aquí en Apocalipsis 14, ahora al 16 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, todos dispuestos a la lucha. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. El regreso triunfal, amados hermanos, nadie se engañe. Nadie se engañe que el Señor, o recordando solamente esta escena en que Él entra manso y humilde, fiel y salvador, entró a morir a Jerusalén montado en un burrito, porque Él hasta el día de hoy ha tenido paciencia con usted y conmigo. Y hasta el día de hoy sigue ofreciéndonos a cada uno de nosotros en su bondad que todo transcurra en paz. El que ha creído puede tener esa paz. Si tú no has querido, si no has cobrado conciencia de la gravedad de tus pecados, el llamado es todavía el de un siervo humilde que viene en son de paz a decirnos: arrepiéntanse y crean la verdad, arrepiéntanse, crean en el Hijo de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse, porque todavía se puede decir hoy es el tiempo aceptable, hoy todavía Jesús te ofrece paz para con Dios, pero un día va a volver, ya no va a volver sobre un burrito, ya su próxima venida, la que entendemos está cerca, será sobre un caballo blanco el día del juicio, y no habrá más oportunidad para nadie. Hoy todavía podemos escuchar a Jesús decir: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Está abierta la invitación para cada uno, para aceptar a Cristo como Salvador, sin tener que enfrentarlo, dispuesto a aniquilarnos con la palabra, con la espada que sale de su boca. Por eso hoy podemos recibir a Jesús como Rey en nuestras vidas. Debemos recibirle, porque un día no habrá oportunidad de hacerlo. Cuando Él vuelva o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero, ya no habrá más que decir. Pues sabe una cosa, la palabra del Señor dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
¿Y quién escapará de la ira de Dios? Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los que han creído. Tenemos, hermanos, esta esperanza, pero también esta advertencia. Gloria a Dios. Amén. Tú decides cómo recibes a Jesús como Rey. Lo recibes ahora que viene el son de paz. Si no lo haces, no tendrás más remedio que simplemente verle venir con su espada desenvainada. Y lo hará para juzgar a vivos y muertos cuando establezca su reino. Por eso dice en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ya vamos a ir acercándonos al inicio de esta predicación. Y vamos a ir a esta otra parte de la enseñanza en los versículos 8 al 11. Dice la Escritura: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. De ahí los ramos del Domingo de Ramos. Juan 12:13 incluso nos dice que estas ramas eran ramas de palmera. De ahí las tradiciones y el recuerdo que ahora se hace. Y dice el versículo 9, y la gente, ¿qué dice ahí? Clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entró a Jerusalén y dice que toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Impresionante entrada de Jesús. Y allí lo primero que notamos es que había una gran multitud. Pero resulta, mis amados hermanos, que una multitud no siempre está compuesta solamente por amigos. A veces también está compuesta por enemigos. Los que estaban allí a su alrededor, no crea usted que eran todos discípulos. No. Eran discípulos los que fueron por los burritos, y eran discípulos los que soltaron los burritos. Pero en la multitud no todo lo que brilla es oro, hermanos. No todos son discípulos. Jesús muchas veces fue seguido por multitudes, como cuando alimentó a aquel grupo de personas de 5,000 varones, con sus esposas y sus hijos, prácticamente 20,000 personas. Pero es interesante que al día siguiente, la Escritura dice que lo andaban buscando, ¿para qué? Para hacerle rey. Y uno pudiera decir: oiga, qué bien que lo quisieran hacer rey, que lo reconocieran. Pues sí, bueno que lo reconocieran. Sí, claro que sí, pero lo buscaban solo por el interés de que le diera de comer. Solo querían repetirse unas buenas tortas de pescado ahí. Parece que les habían quedado ricas. Claro, habían sido preparadas por el Rey del Cielo. Y por eso le seguían. Y la Escritura dice también que Él se apartaba de ellos. Él no dejó que lo volvieran rey, que lo nombraran rey con esa motivación. Y creo que es un punto muy importante, mis amados. Porque como ya sabemos y dijimos, el Señor conoce las motivaciones de nuestro corazón. Nosotros podemos estar aquí y tal vez tener puestos los ojos en otras cosas. Podemos estar aquí y estar concentrados en muchos afanes de nuestra vida. Podemos estar aquí fingiendo que ponemos cuidado. Tal vez a usted le parezca duro lo que le estoy diciendo. Pero ¿saben qué? Esa es la verdad. No todas esas personas que dicen Señor, Señor, tienen buenos motivos. Aquí le están gritando Hosana, sálvanos ahora. Eso significa Hosana, sálvanos ahora.
Hosana al Hijo de David, al heredero del trono de Israel, al Hijo de la promesa de Dios. Está aquí usan el Salmo 118 para bendecir. Y están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, gloria a las alturas. ¿Qué están diciendo? Sálvanos ahora. Aquí está entrando el que nos salva. Sí, Jesús debe ser adorado, debe recibir esa adoración. Pero sepa usted que no todos los que abren su boca y dicen hosana, lo están haciendo con las mismas motivaciones. Algunos no tienen buenos motivos. Así son las multitudes, porque así fueron ayer y así son hoy, amados hermanos. Algunos solamente desean que Dios los enriquezca materialmente. Están diciendo gloria a Dios porque quieren recibir favores de Dios, solo con el deseo de tener amor, dinero y salud. Todo el paquete completo. Y por eso muchos siguen a Jesús y le dicen, tú eres mi rey. Sí, tú eres mi rey el domingo. Tú eres mi rey el domingo, tal vez hasta la tarde, porque en la tarde tengo otras cosas que hacer. Tú eres mi rey el domingo, pero no el resto de la semana. Y aquellos decían, hosana, gloria a Dios en las alturas. Bienvenido Jesús, bienvenido, tú eres el rey que nos va a librar de los romanos. Porque ellos estaban bajo el dominio romano y seguramente usted sabe eso y recuerda eso. Y ahí hay muchos que están gritando. Y están diciendo, gloria. Bienvenido, porque nos va a librar de los tributos del César romano. Nos va a librar este Jesús de los abusos de los romanos, de los soldados romanos. Y algunas veces venimos al Señor pidiendo que solamente Él nos libre de las cosas terrenales, pero realmente no le damos la adoración que merece aquel que nos amó primero, que se entregó por nosotros, que estaba dispuesto a poner su vida por nosotros, y no solamente que estaba, sino que provocó su propia muerte para que ustedes y yo pudiéramos tener esperanza de vida. Dice que la ciudad se conmovió, que la ciudad estaba impresionada. Pero insisto, hermanos, tenemos que ver con qué motivo la gente dice a este Jesús es el profeta, el que Moisés anunció, el que dijo Moisés que vendría. Y así es la multitud. Y muchos lo están viendo como libertador político. Y el fervor que tienen es un fervor como de una campaña electoral. No es que amen a Dios, hermanos. Es que aman sus propios vientres. Y están dispuestos a gritar y a correr con tal de que se les satisfaga todas aquellas cosas que ellos anhelan en su vida. Ya no va a ser César nuestro rey. Ahora va a ser uno que está de acuerdo con nosotros. Y le tienden los mantos y baten palmas y le dicen, eres bienvenido, ya puedes entrar a Jerusalén, ya puedes entrar si nos traes libertad financiera. Es un término muy común ahora. Puedes darnos algunas cosas, entre ellas algunas casitas, algunos terrenos, algunos burritos, algunas vacas, algunas ovejas. Y así ya no tenemos que trabajar, sino batir palmas. ¿A quién le gustaría tener casa por batir una palma? A todos, ¿no? Me gustaría que me acompañen, y de verdad que ya casi estoy terminando de comenzar, que me acompañen al pasaje paralelo que encontramos en Lucas. Porque ahí hay dos detalles que no se nombran aquí en Mateo y me parecen relevantes y recurrentes y dignos de tener en cuenta. Lucas 19, ese pasaje paralelo. Tomar gasolina aquí mientras tanto. Versículos 37 al 40 vamos a leer. Dice el versículo 37 de Lucas 19. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos
gozándose, fíjese que ahí se están gozando ¿quiénes? Los discípulos. Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, ellos sí caminaban con Jesús. Sin embargo, y dice el versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió, y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me encanta ese pasaje, porque aquí la palabra nos muestra no solamente al rey que entraba a Jerusalén, no solamente nos muestra al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de todos los reyes del mundo, al Señor de todos los señores del mundo. Aquí la palabra nos muestra al Rey cósmico, al Rey del universo, al que tiene el control de todas las cosas, al que puede y dice, y cuando Él dice las cosas se hacen, que si ellos callan, las piedras hablarían. Él tiene el control de cada una de las cosas. Yo quiero que veamos la majestad de Cristo. Yo quiero que veamos la grandeza de mi Señor. Yo quiero que veamos lo incomprensible de todo su poder. Quiero que por favor le demos el lugar que Él merece. Ya tenía conocimiento de dónde estaban los burros, y ahora dice que las piedras hablarán. Pero ese Dios majestuoso, ese Dios grande, misericordioso, ese Dios todopoderoso hace algo tremendo aquí. Seguimos por favor, versículo 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hagamos un alto ahí. ¿Estamos hablando del mismo? ¿Estamos hablando del mismo Dios? Sí. Él puede crear cualquier cosa. Él creó los cielos y la tierra. Él domina el aire. Él domina los mares. Él tiene conocimiento de cada una de las estrellas. Y cuando ve la pobreza de los hombres, siente dolor por los hombres. Y cuando ve lo triste de la condición pecaminosa de los hombres, ese Dios majestuoso es capaz de derramar lágrimas al ver cuán deplorable es nuestra condición. Y por eso dice, versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si también, ¿sabe qué está diciendo? Jerusalén, si ustedes conocieran lo que estos hombres manifiestan, si pudieras alegrarte por mi venida, si pudieras entender tu tiempo, pero ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! ¿Cómo no tener en cuenta las palabras del Señor? ¿Cómo no ponerle peso a lo que Él significa y dice? ¿Cómo decir que somos cristianos y no entender que nos es necesario la obediencia a su palabra? ¿Se pueden ustedes por un momento imaginar el rostro del Señor Jesús? Qué dura la situación, qué difícil. Yo sé que no me queda mucho tiempo, pero quiero contarles una ilustración de un hombre que era un médico y tenía gran conocimiento de las epidemias. Y en una nación de África donde había una epidemia muy pero muy fuerte,
y una ciudad y un país donde era muy reticente a los extranjeros, se desarrolla esa epidemia y no encontraban a quién enviar y enviaron a este hombre. Un día él le dice a su familia: tengo que ir, porque si no, esto va a acabar con ese país. Y se fue, y estuvo 3 años. Y un día, mientras la esposa cuidaba de sus hijos, llega la noticia: papá llega, papá viene de vuelta. Entonces, este hombre llega frente a su casa, abre la puerta de un taxi y su esposa y sus hijos salen corriendo a encontrarlo. Y él, en el jardín de su casa, se tira de rodillas en un prado y espera los abrazos y los besos de sus hijos y de su esposa. Pero en el rostro de este hombre, en ese momento se veía una gran alegría, pero sus ojos mostraban también una gran tristeza, porque él fue a curar una enfermedad, la cual también le contagió y le quedaba una semana de vida. Eso era abrazar a sus hijos, esperando morir en esa próxima semana. Tal vez ese era el mismo sentimiento de Jesús. Qué alegría ver a algunos que le seguían y entendían la verdad, pero qué dolor al ver que ya no podía estar, y qué dolor ver que muchos morirían contaminados. En este caso, Jesús veía la contaminación del pecado que había invadido su pueblo. Esa misma mirada se siente hoy. El mismo sentimiento lo tiene el Señor hoy. Porque tal vez se goza, porque hoy estemos celebrando nosotros esta reunión en su nombre. Pero ¿cuántos incluso de nuestros familiares están contados lejos de este conocimiento, en una completa ignorancia de lo que viene, y en una completa ignorancia de lo santo, de lo justo y de lo bueno? Por eso, mis amados hermanos, el Señor Jesús ve a muchos de ese pueblo que lo están siguiendo, pero apenas 5 días después, el viernes siguiente, muchos de estos mismos van a estar otra vez como una gran multitud, ya no para gritar Hosana, sino para gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y por qué el cambio? ¿Qué les pasó? ¿Sabe qué les pasó? Se decepcionaron de Jesús. Se decepcionaron de Jesús cuando vieron que Él no había venido a darles bienestar material, el cual ellos esperaban. Que Cristo más bien iba hacia abajo y no hacia arriba. Se decepcionaron cuando vieron que aquel en quien tenían su esperanza política fue atrapado, fue azotado. Y los gobernantes preguntaban: ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y decían: suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús, Hosana. Y vieron sus sueños de prosperidad y de bienestar frustrados. Entre ellos Judas, que cuando vio frustrado su sueño de prosperidad y de ser el ministro de finanzas del reino, fue y lo vendió para conseguir al menos unas 30 monedas. Por eso debe hacernos pensar este día a nosotros muy seriamente y pensar por qué, analizar hoy por qué estamos aquí, por qué adoramos a Dios, por qué decimos y por qué cantamos. ¿Por qué? ¿Porque estamos esperando algo de Él o porque lo esperamos a Él? ¿Porque queremos lo que Él nos da o lo que Él es? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta que hoy debe calar profundamente en nuestros corazones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos congregamos? ¿Qué esperamos? Porque si no estamos esperando al Señor Salvador, realmente nuestros corazones no son mejores de aquellos
que estaban en la multitud. Aquel día Jesús entró a Jerusalén, pero tristemente no entró en los corazones de muchos de los que gritaban Hosana. El Señor está aquí hablándoles esta mañana y está en tu decisión saber y entender cómo recibes esta palabra. Esa es la pregunta. ¿Por qué buscamos y adoramos a Jesús? Se oye muy bonito cantar Hosana y cantar santo, 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 Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. ¿Pero por qué lo cantamos? Porque queremos que tal vez Él nos prospere o nos sane, o nos haga famosos y nos haga ricos. Alabamos a Jesús a gran voz, pero solo porque Él nos da las cosas que hemos deseado en la vida. Somos de aquella multitud. Si eso sucede, pensemos, hermanos, los ramos de aquel domingo fueron una inversión perversa, una inversión interesada. Muy pocos de esos ramos fueron puestos allí como señal de adoración genuina y de una rendición real a Cristo. Y la pregunta es, ¿nos sentimos decepcionados de Cristo? Tal vez no nos está dando lo que nosotros queremos. Déjeme decirle que el Señor solamente decepciona a aquellos que tienen corazones egoístas y llenos de avaricia. Cuando vieron que Él no los iba a liberar de Roma, prefirieron que los sacrificaran. ¿Qué va a pasar, hermanos, con nosotros si el Señor no nos da lo que le hemos estado pidiendo? ¿Qué va a pasar mientras lo estamos bendiciendo y diciendo gloria a Dios, tal vez perdemos algún ser querido? Tal vez perdemos nuestra casa, perdemos el burro o el carro. ¿Qué pasará? ¿Dejaremos de decir Hosana en el cielo? ¿Dejaremos de ser cristianos? ¿Qué pasa si de pronto el negocio se viene abajo o pierdes tu casa y no puedes rescatar nada como le pasó a Job? ¿Diremos como Job, el Señor dio y el Señor quitó? ¿O estaremos decepcionados del Señor? Necesitamos tener una genuina adoración. ¿Qué va a pasar? Depende, hermano amado, si usted es un discípulo o es uno más del montón. Eso es lo que va a pasar. El resultado ya lo conocen. Y déjeme decirle que si nosotros estamos interesados solamente por las cosas materiales y solamente por eso seguimos al Señor, quiero leerles un versículo, 1 Corintios 15, 19. Hay versiones mucho más mejor traducidas. Dice 1 Corintios 15, 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y no es que estamos esperando en tiempo, esperamos que nos dé cosas, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima si solamente buscamos al Señor por las cosas materiales. Pobre cristiano que está esperando nada más su bendición material. Luego de aquel domingo de Ramos, muchos que tendieron mantos y ramas al paso de Cristo lo abandonaron, y otros peor, hasta exigieron su muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nuestros sueños de éxito y prosperidad se ven frustrados? Si perdemos a los que amamos y a nuestras posesiones. ¿Sabe? Job perdió todo, hasta su familia y sus casas y sus posesiones en un lapso de unas cuantas horas. Pero su corazón de discípulo quedó al descubierto cuando él, así despojado de todo, siguió glorificando a Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros? Todo depende. Es decir, hemos entendido que Cristo es la mayor herencia que podamos recibir, ¿sí o no? Pero hay que apreciar a Cristo. Ya vimos cómo fueron los ramos de aquel domingo. La pregunta es, ¿cómo serán los ramos de este domingo 20 siglos después? ¿Cómo serán? ¿Cómo estarán los corazones 20 siglos después?
Habrá que ver que si las ramas ahora son simbólicamente representadas, si entendemos que esas ramas solo significan o son una palabra que nunca casi uso, un paripé, una farsa, una emoción, y solamente es el fruto de estar en medio de una multitud egoísta, una multitud que está centrada en sí misma. Si las ramas de un interesado o las ramas de alguien que ama al Señor, ¿somos discípulos o somos de la multitud? Examinemos, hermanos, nuestros corazones. Quiero finalizar con algo que alguna vez leí, pero quiero usar este pasaje o esto que leí hace un tiempo, porque de alguna manera siempre es un texto adecuado a lo que tiene que ver con la diferencia entre discípulos o multitud. Permítame decirle que el discípulo es un pescador, pero la multitud espera ganancias. El discípulo entrega lo que tiene, la multitud busca que le animen. El discípulo busca el animar a otros, la multitud se dedica a esperar. El discípulo asume responsabilidades, la multitud murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo, la multitud tiene fe según las circunstancias. ¿Qué fe es eso? El discípulo, en cambio, tiene una fe que se perfecciona, que madura en cada una de las circunstancias. La multitud reclama que lo visiten. El discípulo va y visita. La multitud vive para sí misma. El discípulo vive para los demás. La multitud cree que la adoración es para él, para sí misma. El discípulo sabe que la adoración es para Dios. El discípulo sabe quién merece adoración. Los discípulos trastornaron el mundo. ¿Se acuerda cuando dijeron estos que trastornan el mundo también han venido aquí? Los discípulos del Señor son los que trastornan el mundo, los que luchan contra el mundo, los que se paran frente al mundo y le dicen: mundo, tú no eres mi hogar. No puede ser mi hogar este mundo perverso. Cristo, Él murió. Como un cordero se sacrificó para limpiar mi alma. Los discípulos del Señor son aquellos que van buscando cada día sanar y bendecir. La multitud espera sanidades y bendiciones. La multitud espera un cambio. El discípulo es parte del cambio. La multitud busca ganancias de ser socio, pero el discípulo toma su rol de siervo. Y finalmente dice: la multitud va detrás de una almohada, el discípulo va detrás de una cruz. ¿Somos discípulos o somos del montón? ¿Estamos dispuestos para Cristo o no se nos acomoda el cargo que nos dan? ¿O nos molesta tener que hacer los mandados? ¿Qué somos, mis amados? ¿Qué somos? Padre, yo he predicado tu palabra. Yo quisiera, Señor, que cada uno de nosotros se haga un análisis, Señor, se examine a sí mismo y sepa. Espíritu Santo, yo te pido que tú reveles a cada corazón. ¿Sabe? El corazón es engañoso y hoy te puede decir que tú eres el mejor discípulo del mundo. Este corazón hoy te puede engañar. Por eso oro. En el nombre de Jesús pido al Señor, al Rey del cielo, que su Santo Espíritu redarguya nuestros corazones, que quebrante nuestros corazones, que nos haga sentir la necesidad de ser un genuino discípulo de Cristo. Líbranos, oh Señor. Líbranos de ser hipócritas en este momento, Señor. De perder el tiempo en un local. Líbranos, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús te pido.
Que traigas genuino arrepentimiento en esta tarde, Señor. Que entendamos, Padre Santo, que no hemos sido llamados a disfrutar meramente de las cosas del mundo, Señor, sino que hemos sido llamados, Padre, para darte a ti la gloria. Para darte a ti la gloria. Para darte a ti la gloria. En obediencia, en mansedumbre y en humildad. Te alabo y te bendigo en esta mañana, Rey del cielo. Te pido, Señor, perdones el pecado de este pueblo, Señor. Perdone toda mentira, Padre Santo, en nuestras vidas. Líbranos, oh Señor. Oh bendito Rey de gloria. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, que tengas esa misericordia, mi Señor, y que nos mires derramando gracia tuya para perdón de nuestros pecados. Danos la fuerza para superar cada pecado, Señor. Dánosla, Señor. Porque ciertamente no es con nuestra fuerza, Señor, sino con tu Santo Espíritu. Santo Espíritu, renueva, redarguye. Santo Espíritu, quebranta corazones. Quebranta corazones enaltecidos. Corazones distraídos, Señor. Cuando Jesús miró a Jerusalén, habían muchos afanados por muchas cosas. Era una ciudad completamente abarrotada de personas. Pero la mayoría de ellos estaban buscando solamente a su manera venir a dar una adoración insulsa, falsa, mentirosa, sin valor. Que nuestra adoración no sea falsificada. Oh, líbranos, Señor. Líbranos de levantar nuestras manos simple y llanamente porque el que está a nuestro lado la levanta, Señor. Que en esta mañana adoremos al Señor genuinamente. Que le recibamos exaltando su nombre con un corazón dispuesto para Él. Recíbelo como manso y humilde en un pequeño borrico que representa la paz, esa paz que ha sido perdida por causa de nuestro pecado. Padre, bendice a este pueblo.